Muy buenos días, queridos hermanos. Les animo a que me acompañen al primer libro de Reyes, capítulo 3. Vamos a estar meditando sobre esta porción que corresponde a propósito de la exposición del primer libro de Reyes. Habíamos quedado en capítulo 2. En el capítulo 2 de Reyes se había evacuado y ahora vamos a tener el privilegio de exponer el capítulo 3. Vamos desde el versículo 1 al 15 y vamos a tener nuestra predicación de la palabra del Señor. ¿Estamos ahí, queridos hermanos? Primer libro de Reyes, primer libro de Reyes, no primera de Reyes, primer libro, porque es un libro, no es una carta. Capítulo 3, versículos, vamos a leer el versículo 4 y 5. 4 y 5. Dice: como en Gabaón estaba el santuario pagano más importante, Salomón acostumbraba ir allá para ofrecer sacrificios. Allí ofreció 1000 holocaustos y allí mismo se le apareció el Señor en un sueño y le dijo: pídeme lo que quieras. Padre, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso y Eterno. Gracias por tu santa palabra. Gracias por recordarnos que somos inútiles, que todo lo que realmente implica cualquier don o cualquier habilidad es porque nuestro Señor en su infinita gracia y misericordia nos ha permitido, Señor Santísimo, ser útiles en tu obra. Toda la gloria para ti en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, muy bien. El título del mensaje que yo le he puesto a nuestra reflexión es: si pudiera pedir un deseo, ¿cuál sería? Así he intitulado este mensaje. Si pudieran pedir un deseo, ¿usted qué pediría? ¿Cuál sería? Escuchen esta pequeña reflexión. Genio, ¿cuántos han visto aquí Aladino y la lámpara maravillosa? Buena película, ¿sí o no? Aladino y la... Voy a recordarles a los que hemos visto Aladino y la lámpara maravillosa. De hecho, para este mensaje, el día viernes estuve viendo con Luz Joanis y con David Fernando también. Daniel estaba en otro contexto y estuvimos viendo otra vez la película de Disney, Aladino y la lámpara maravillosa. Genio es el tritagonista, o sea, es el tercer protagonista. Tritagonista quiere decir que es el tercero en importancia en la película. Genio es el tritagonista de la película Aladino y la lámpara maravillosa. Quien no la haya visto, le animo a que la vea. Es una muy buena película. Hay en muñequitos y hay en persona. Véanla en persona, también es muy agradable. Este cuento trata como un joven pobre en la ciudad, una ciudad árabe, concretamente una ciudad árabe, llamado Aladino, es engañado por un brujo. Un brujo, sí, fue engañado por un brujo. El cual se hace pasar por el hermano de su papá y engaña a Aladino, ¿no? Para que Aladino vaya y le ayude a recuperar una lámpara de aceite. En esta lámpara de aceite, por supuesto, no está en un lugar fácil, sino está en una cueva mágica. Chévere, lo van a pasar rico si esta tarde... No, yo no tengo Netflix, no hay problema. No tengo Disney, no hay problema. Usted la encuentra por YouTube, está buenísima, buenísima. Y está hasta en español latino. Entonces, ¿cómo les parece que esta lámpara se encuentra en una cueva mágica que apresa a todo el que entra? Después de que el brujo malvado intenta traicionar a Aladino, Aladino se queda con la lámpara y descubre que puede invocar a un genio. Y este genio, por supuesto, está obligado a servir a la persona que lo libera, concediéndole 3 deseos. No quiero decirles cuál es el final de la película. Genio posee un poder que le permite eso: conceder esos deseos a su amo por ese momento. Hay algo maravilloso, y ojalá ustedes cuando la estén viendo se acuerden de ella. Este genio debe permanecer atado a su lámpara por toda la eternidad, a menos que su amo
le otorga el privilegio en el tercer deseo de decir: quiero que dejes de ser el genio y quedes liberado. Pero el punto maravilloso es que con la ayuda de ese genio, Aladino se hace rico, se casa con la princesa, y eso es un cuento maravilloso. ¿Qué pasaría contigo y conmigo si realmente el Señor, que no es un genio, sino que es Dios, se apareciera a usted y le dijera: pídeme un deseo? ¿Qué le pediría a usted? Eso es lo que ocurre aquí, literalmente, versículo 5. Y allí mismo se le apareció el Señor en un sueño y le dijo: pídeme lo que quieras, le dijo a Salomón. Bueno, antes de exponer el versículo que es el centro en realidad de la predicación, quiero que contextualicemos rápidamente este pasaje, porque eso es lo fundamental en el estudio de las Sagradas Escrituras, poder contextualizar el pasaje para que no nos metan gato por liebre. Entonces, recordemos que aquí en el capítulo 3 del primer libro de Reyes comienza la primera agrupación del material en torno al tiempo en que Salomón fue rey. Ya en el capítulo 1 y el capítulo 2, el cronista nos dijo cómo llegó Salomón al poder. Ahora, a partir del capítulo 3, el cronista va a hablar del reinado de Salomón. Por esa razón es importante que nosotros entendamos cómo el cronista asume la narración, la narrativa histórica que tiene aquí. Porque usted tiene que saber que esto fue escrito, por ejemplo, este libro de Reyes fue, no digamos, como muchas personas piensan, que el cronista está ahí leyendo, está escribiendo a medida que viendo los hechos. No, este hombre, por ejemplo, escribió este libro, escucha esto, después de que regresó Israel del exilio. ¿En serio? ¿En serio? La Biblia hasta el exilio fueron más o menos llegados en algunos salmos. Esto fueron los sacerdotes que regresaron después del exilio que comienzan a escribir lo que se llama la hagiógrafa. Entonces, en ese orden de ideas es importante que usted decir esto, porque es importante cómo es que el cronista tiene en su cabeza y empieza a estructurar los libros que va a enseñar. El propósito que tiene el cronista de manera puntual, hace esto con premeditación, va a insertar algo profundamente llamativo que es el matrimonio de Salomón. Usted va a ver que el versículo, ya lo vamos a leer, el versículo 1 como que no coincide con el resto de la historia, porque nos dice que Salomón era muy bueno, amaba al Señor, el versículo 1, ¿cierto? Pero que se casa con la hija del faraón y uno dice, bueno, al fin, ¿qué? ¿Era sabio o no era sabio? ¿Cómo así que escoge la hija del faraón, una inconversa? Y más sin embargo nos va a hablar el cronista de la sabiduría que Salomón le pidió al Señor. Eso es importante, téngalo allí. Pero eso es importante, pero todavía es más importante lo siguiente. Al cronista y a todos, Esdras, todos los que recopilan la historia de Israel, le importan los sucesos teológicos. No lo olvides. Así cuando volvamos al Evangelio de Juan, si Dios me da licencia, siempre el propósito de los libros es teológico, pero obviamente aquí lo meten dentro de una narrativa. Entonces, queridos hermanos, por eso el cronista va a insertar el matrimonio para dejar unas ideas que cuadren con la teología que él va a transmitir. ¿Cuál es la teología que él va a transmitir? ¿Cómo cayó Israel? ¿Cómo Israel se desvió del Señor y cómo fue que terminó un reino, un pueblo a quien Dios le había entregado el Antiguo Testamento, cómo terminó en la cautividad? Ese es el propósito de Reyes 1, 2 y Crónicas. A ver, si Israel tiene la revelación, si Israel es el pueblo de Dios, si Dios se apareció a esta nación, ¿por qué Dios permitió que le dieran semejante paliza y que destruyeran el templo y todo? Eso es una pregunta muy válida. Si tienen a genio, a alguien de la lámpara maravillosa, al dueño del cielo, ¿cómo es posible que permita a Dios que haya ocurrido semejante tragedia? Los sacerdotes guiados por Esdras después del exilio concatenan, no solamente eso, sino incluso el Pentateuco, eso se introduce en el Antiguo Testamento, pero es importante que usted lo tenga. Porque a veces creemos que los libros salieron así, empastados, y que Moisés sacó el Pentateuco y escribió 5 libros. No, eso lo arreglaron los escribas. Muchos escribas de Salomón arreglaron el Pentateuco, lo adaptaron.
Eso es importante también decirlo. Pero todo esto lo he dicho por el propósito que tiene este pasaje. Si es sabio, ¿cómo se casa con una egipcia? Entonces es importante decir eso. Y el cronista, ¿no? No sabemos quién es el autor del primer libro de Reyes, ni el segundo. No fue Jeremías, porque Jeremías murió en Egipto. Y primer libro de Reyes y segundo libro de Reyes dicen que Joaquín, uno de los reyes que fue al exilio, fue puesto por el rey de Babilonia, otra vez en la mesa del rey se sentaba. Ya para esa época Jeremías había muerto. Solamente unos datos históricos antes de entrar a eso que tanto buscamos, que son las realidades espirituales que nos animan y que nos fortalecen. Pero es posible sacar una realidad ni hacer aplicaciones espirituales si no tenemos un contexto histórico verdadero de lo que está ocurriendo. Entonces, queridos hermanos, aquí lo que el cronista está sugiriendo es que no todo marcha bien en Israel. Por eso, a pesar de que todo comienza muy bien en el capítulo 1, capítulo 2, nos muestra cómo llega Salomón, a partir porque nos va a mostrar después, capítulo 4, 5, 6, y luego todos los reyes malvados, cómo se divide. Ese es el propósito que tiene el cronista en su corazón. Así como, y eso es muy importante, que siempre que vayas a estudiar un libro, estás haciendo tus devocionales, lo que sea, tienes que entender el contexto, cómo fue escrito ese libro. No olvides. La Biblia prácticamente estuvo escrita, no todos los salmos, en algunos salmos, hasta ahí fue cuando se invadió. Primero, segundo de Reyes, Crónica, todo eso hay que venir a avance bíblico. Todo eso fue escrito después del exilio. Entre ellos un hombre que gobernó, que se llamaba, patrocinó todo este proceso, que fue el sacerdote Esdras, un hombre maravilloso. Entonces vayamos rápidamente para hacer nuestro estudio teológico, exegético, y luego así hacemos algunas aplicaciones prácticas. ¿Les parece? Como solemos hacerlo. Entonces veamos rápidamente la parte cultural, histórica y teológica del tema. Versículo 1 dice: Salomón entró en alianza con el faraón, rey de Egipto, véalo, casándose con su hija, a la cual llevó a la ciudad de David mientras terminaba de construir su palacio, el templo del Señor y el muro alrededor de Jerusalén. ¿Sí ve por qué era importante hacer toda esta contextualización? Porque si Salomón era tan sabio, quiero decirlo antes de que se me olvide. Atención, porque sé que se me va a olvidar. A veces nosotros decimos, Salomón es el hombre más sabio de la tierra. Sí, pero ¿en qué sentido? Como rey, como estadista y como administrador. El versículo 13 del mismo nos va a mostrar que en efecto él recibió la sabiduría como administrador. Verdaderamente un sabio en la Biblia, desde la perspectiva bíblica, Pablo. Mejor dicho, Salomón podría decir, todo lo que yo he escrito, Pablo lo vive. Eso es importante también tenerlo. Y ahí el versículo 13 nos va a enseñar que la sabiduría que Dios le dio a Salomón giraba en torno a ser un gran estadista. Bueno, porque a veces escuchamos esa teología, pues bueno, como tan falta de estudio. Sí, el hombre más sabio de la tierra, ¿en cuanto a qué? Perdón. No, el hombre más sabio de la tierra, no, en cuanto a estadista, como rey, Dios le dijo, te voy a hacer un gran administrador. Lo vamos a ver. Entonces no hay duda, queridos hermanos, que este matrimonio fue una concertación política. Porque antes se casaban de esa manera, las mujeres eran entregadas en casamiento y los hombres se casaban. Por eso Salomón tuvo tantas mujeres, no teniendo como aquellos personas que tienen una teología tan pobre y que creen que Salomón vivía borracho y acostándose con 1000 mujeres. Que esencialmente se casaban era para hacer acuerdos políticos. Si usted empieza a leer todo el pasaje, ahora no se acostaban con ella, pues claro, porque era su esposa. Pero el punto no es ese, la idea es que eran concertaciones políticas que se hacían en ese entonces y por eso recibían tantas esposas, esa es la razón. Aquí el escritor de Reyes desde el principio muestra que la motivación del matrimonio fue literalmente política. Salomón no fue todo lo cuidadoso que debió ser con respecto a casarse con mujeres que no eran israelitas. A él por eso es que llega a sumar tanta mujer, no era porque fuera un gigoló empedernido.
sino porque, por eso se llama Shalom, fue el hombre que va a tener el reino de Israel y llevarlo a su esplendor político, económico y administrativo. Israel no llegó a ser imperio. Israel nunca llegó a alcanzar el esplendor, incluso en literatura, sino en los tiempos de Salomón. Y la riqueza fue tanta que la palabra de Dios dice que en el tiempo en que Salomón administró, la plata llegó a ser considerada como un metal vil. Hágame el favor. O sea, si encontraba plata por ahí, no, alguien le mandaba, le decía a otro, oye, lávame el camellito, hombre, que está todo, te doy ahí $20,000 por lávame el camellito. Y el otro le diría, yo te doy 40 y lávame también el mío. Eran todos ricos, tenían mucho dinero. El esplendor de Salomón. Entonces, queridos hermanos, porque vamos a aprender que es sabiduría bíblica, porque hay sabiduría como la que tenía Salomón, sabiduría del mundo, sabiduría de conocimiento. Ahí entonces rápidamente el versículo 1. Vamos a leer del versículo 2 al 4. Como aún no se había construido un templo en honor del Señor, el pueblo seguía ofreciendo sacrificios en los santuarios paganos. Salomón amaba al Señor y cumplía los decretos de su padre David. ¿Sí ve? Eso era para evitar eso, para que no llegara la contradicción. Oye, y si seguía los decretos de David, y si Salomón era así, entonces ¿para qué se casó con el matrimonio? Porque todavía no se han casado. Este versículo 1 obedece a un anacronismo que trae el cronista, pero el matrimonio de Salomón va a ocurrir años después de lo que vamos a narrar ahorita. Por eso era necesario contextualizarlos de esa manera. ¿Me siguen? Eso en literatura se llama anacronismo. Se trae un evento del pasado y se coloca ahí. Entonces, eso había ocurrido con Salomón, pero lo hace de adrede el cronista con el propósito de mostrar que Salomón pidió eso, pero que Salomón fue un hombre que no estaba marchando o que finalmente no terminó marchando como el Señor demandaba. Entonces, por eso es que ustedes ven en sus Biblias, muchas Biblias, especialmente la Reina Valera, usted notará que empiezan desde el versículo 3. Para tratar de ayudarle al lector de que diga, no, mira, el versículo 1 obedece a un suceso que va a ocurrir más adelante. A pesar de que ya tenía sabiduría, Salomón se casó, porque aquí todavía Salomón no se ha casado, ni siquiera todavía tiene esposa. Ahí venimos la narración de que Adonías fue y se quiso aprovechar con la mamá de Salomón. Eso nos lo contaron en la anterior enseñanza. Eso es importante tenerlo. Recuerda que nos contaron en el capítulo 2 cómo Adonías se acercó y trató de convencer a Betsabé para que le dejara casar con una mujer que estuvo al final de los días con David. Bueno, pero eso obedeció en la anterior enseñanza. Entonces, queridos hermanos, es importante eso. Nos dice aquí la palabra del Señor, como en Gabaón, versículo 4, como en Gabaón estaba el santuario pagano más importante, Salomón acostumbraba ir allá para ofrecer sacrificios. Allí ofreció 1,000 holocaustos. Gracias, Señor. Hay otra iluminación acá. Toma el versículo 1 como una pequeña digresión que hace, que es digresión en literatura. En literatura quiere decir que hacen un pequeño paréntesis. El evento del matrimonio de Salomón con la egipcia va a ocurrir años después de esto, pero para los efectos del cronista, vuelvo y repito, era necesario meter esta partecita acá, para mostrar que Salomón no fue todo lo que se esperó que fuera ese hombre. ¿Amén? ¿Me van siguiendo? Listo, era importante decir eso. Ahora aquí habla de santuarios y de sacrificios en santuarios paganos. Aquí nos está mostrando el pasaje, el cronista nos quiere mostrar el carácter religioso que tenía Salomón. Y dice que Salomón usó de santuarios paganos, o lugares altos para adorar al Señor antes de la construcción del templo de Jerusalén. En ese momento hacer eso no era pecado, porque ese era el sitio en Gabaón donde Moisés levantó el tabernáculo. Como no había todavía templo, ¿cierto? Es como si, por ejemplo, voy a ponerle unos misioneros que abren un grupo de oración en Cali. Como no tienen todavía una congregación, pueden partir la cena. Como hay muchos incluso que no parten la cena, pero están en un grupito hasta que ya parten la cena, ¿cierto? Dentro del local.
Entonces, si alguien aquí, por ejemplo, usted siendo miembro de esta iglesia, usted parte la cena en su casa, pues nosotros con amor, pero con claridad les decimos, no, eso no es correcto porque el Señor te espera, es acá. En ese momento, cuando ya está el templo edificado, ahí sí ya ya no se podía volver a sacrificar en los lugares altos. Aquí no, porque el templo todavía no está construido. De hecho, quien lo va a construir es Salomón. Amén. ¿Me están siguiendo? ¿Está muy pesado el tema? No, no está pesado. Entonces, antes de la construcción del templo en Jerusalén, no era una abominación como lo fue, no era como lo llegó a ser después. Versículo 4 dice que ofreció Salomón, ¿cuánto? Allí ofreció, ¿cuánto? 1000 holocaustos, ¿pueden creerlo? ¿Ustedes se pueden imaginar 1000 holocaustos? Y uno va a hacer un asadito y no le prende el carbón. ¿Sí o no? Ahorita el 25 ustedes se dan cuenta de las maromas que tuvimos que hacer para prender tocó traer un experto. Oiga, casi no podemos prender el carbón. No sabíamos que el carbón mojado no encendía. Hasta que llegó uno y nos dijo, no, pues que esto así no prende. ¿Pueden ustedes creerlo? 1000 sacrificios hizo Salomón. Bueno, ¿quién contó 1000 sacrificios? Hombre, ese es un lenguaje bíblico. ¿Quién contó los 5000 a quien el Señor Jesucristo hizo la multiplicación de los panes y los peces? ¿Quién se puso a la tarea? 4281, 4200. No, por eso se llama gematría bíblica. Usted no me coja los números de la Biblia y los suma, porque siempre va a terminar en un error. Los números en la Biblia no son matemáticas. ¿Amén? Los números en la Biblia son símbolos. Se interpretan a través de algo que se llama gematría. Los judíos dejaban de contar después de 1000. Y ellos decían 2000, 3000, 4000. Cerraban los 1000 años, va a reinar el Señor. Hay que tener, si son 1000 años literales, ya no. Hay que tener esa sabiduría, hacer hermenéutica y exégesis especialmente. Bueno, para hacer hermenéutica hay que hacer muy buena exégesis. Porque la exégesis es la parte académica. La interpretación es la parte del arte, que es la hermenéutica. Entonces, ofrecer 1000 holocaustos es una muestra de consolidación del poder de Salomón. ¿Por qué el cronista dice 1000? Porque en ese hebraísmo lo que quiere decirnos es el poder, la gloria que empezaba a tener ya Salomón. Recuerden ustedes, queridos hermanos, que David había preparado, dejó todo dispuesto para eso. Había con esta acción, el cronista nos quiere decir de manera concreta y puntual que hay una consolidación de la fe de Salomón hacia el Señor, que el reino se está consolidando. Eso es lo que nos dice en esencia. El versículo 3 dijo que Salomón amaba al Señor. ¿Verdad lo que dice el versículo 3? Dice, Salomón amaba al Señor. Versículo 3. Salomón amaba al Señor y seguía las ordenanzas de su padre David. Pero hermanos queridos, si David tuvo un corazón completo con Dios, así, corazón, como enseñamos en escuela dominical, corazón completo para Dios. Corazón completo para Dios. Salomón tuvo medio corazón para con Dios apenas. Salomón no tuvo todo su corazón para el Señor, infortunadamente. Ya más adelante, cuando sigamos estudiando el libro de Reyes, veremos por qué, cuáles fueron las razones que ese hombre nomás tuvo medio corazón para el Señor. Queridos hermanos, Salomón mostró un gran celo por los sacrificios al Señor. 1000, imagínate. Pero habría sido mejor una obediencia total a Dios. ¿Sabe qué dijo el Señor? Porque la obediencia es mejor que los... La obediencia es mejor que los... La obediencia es mejor que los... Ay, yo tengo que ir a la iglesia, meterme al grupo de mujeres, ay, es un sacrificio, servir en la iglesia. Pero lo hago con mucho gusto, ¿listo? Pero no olvides que es preferible ser obediente antes que ser sacrificado. Lástima, Salomón mostró un gran celo por los sacrificios, pero hubiera sido mejor una obediencia total. Bueno, leamos el versículo 5. Versículo 5. Dice,
allí ofreció 1000 holocaustos. Y allí mismo se le apareció el Señor en un sueño y le dijo, pídeme lo que quieras. Quiero recordarles algo también muy importante. Usted sabe que la Biblia tiene pasajes paralelos, ¿cierto? ¿Entienden eso? Usted, por ejemplo, encuentra la cena del Señor. La cena del Señor usted le encuentra la pesca. Ahorita nos habló Edwin sobre la pesca en Lucas 5. Ese pasaje, hay pasajes paralelos también que están en Mateo y que también están en Marcos. El pasaje paralelo de este está en 2 de Crónicas, capítulo 1. Todo el capítulo 1 está el pasaje paralelo de este. Pero es importante decir esto porque aquí hay algo maravilloso. Dice que Dios se aparece a Salomón en sueños. ¿En sueños? Sí. Estaba soñando Salomón, estaba dormido Salomón, para que sus sentidos estuvieran, escucha esto, total y completamente en reposo. Por eso el Señor se le aparece a Salomón, se mete en Salomón, habla con Salomón en sus sueños. Que sus sentidos estén, porque cada vez que se veía al Señor, ¿qué pasaba? Por ejemplo, cuando veían al ángel de Jehová, los hombres quedaban, ¿qué? Espantados. ¿Usted recuerda a Zacarías, el papá de Juan el Bautista, cuando él estaba organizando las cosas y allá en Lucas se le apareció un ángel, ¿recuerda? Que lo va a dejar mudo, de hecho. ¿Qué pasa con Zacarías? Yo estaba en un cubículo pequeñito donde hacían la preparación que les correspondía. Y cuando vio al ángel dice que Zacarías, ¿qué? ¿Qué? Muy bien, Alejandra, ¿pegó? Pegó un alarido, no un grito, sino un alarido. Cuando vio al ángel, le imagino, ¿usted nunca le ha pasado eso? Que cree que uno está solo ahí en la cocina y de repente aparece el niño. ¡Ay! Pero yo pensé que estaba sola. Si uno sale del baño y yo pensé que estaba sola. Eso le pasó a Zacarías. Zacarías pensó que estaba solo en el cubículo. Cuando el ángel le habló, dice la Biblia en Lucas, dice que pegó un alarido. Entonces, Dios hablaba en sueños para que la persona, los sentidos de la persona estuviese, el profeta, estuviese completamente en reposo, con el fin de que el acceso de Dios en su mente estuviera libre de obstáculos, fuera directo. ¿Me están siguiendo, queridos hermanos? Esa es una de las razones por las cuales Dios, en su infinito amor, se revelaba de esa forma para no asustarnos. Por eso esas iglesias donde dice, tranquilos, tranquilos, que ahorita hay una manifestación del Espíritu Santo. No. Se movieron las cosas. No. ¿Se ha escuchado usted en esas iglesias que andan diciendo, no sé qué por acá? Pasa como el sacerdote aquel que estaban en un pueblo y esos templos de madera, ¿se ha visto? Que son unas casitas chiquiticas y todas son de madera. Y empieza a temblar y empieza a moverse ese templo. Tra. Hermanos, oremos 5 Padres Nuestros que estás en el cielo. Y eso se seguía moviendo. 4 Aves Marías, Dios Ave María. Las tablas, hermanos, las tablas, 2 por 2, 2 por 3, 4, 2 por 3. Ese no es el caso aquí. El Señor hacía eso con el propósito de que la gente no se asustara. Si usted, por ejemplo, ve cuando se le apareció el ángel a Manoa, se pegaron un susto terrible. Esa gente que anda hablando del siglo XXI en estas mega iglesias que estuvieron hablando con un ángel, y ya no hablan con ángeles, hablan dizque con el Espíritu Santo directamente. Uy, ¿qué tal, no? Con el Espíritu Santo hablan. No, ni siquiera el Espíritu Santo habló con las personas en el Antiguo Testamento. Pero estos charlatanes sí hablan con el Espíritu Santo. Y dice uno, y dejó una pluma encima de la cama. Imagínense el Espíritu. Los ángeles tienen alas como la de los animales. Eso es lo que muestra la ignorancia, porque la teología demuestra que son mentirosos. En estos días nos escribió un hombre desde Guatemala al chat de la iglesia. Se lo mostré a mi familia. Y el tipo me decía, ¿ustedes enseñan teología allá en Colombia? Yo, ¿por qué quieres saber que quieres tener estudio de teología con nosotros? Y ahí empezó la charla. ¿Le puedo mandar unos audios para resumirle? Envíelos. Los envió y nos contó un pedazo del Apocalipsis que él había vivido. Pero claro, y yo le dije a mi mujer, este tipo comió muchos frijoles.
trozos del Apocalipsis que él había tenido. A él le escribí y le dije, sí, usted necesita urgentemente teología. Ahí le mando este enlace. Se lo enviamos. Si hay algo que necesita la iglesia hoy en día es volver a la Biblia, pero no a leerla literalmente y a exponerla literalmente. Porque se llama la teología del sentido común del Sancho Panza. No hay que estudiar. ¿Sí? 1000, no, pero 1000, ¿qué significa? Entonces, queridos hermanos, es importante eso. Dios hablaba de esa manera a los profetas, Números 12:6. Era la forma como Dios le hablaba a los profetas. De esa forma. La pregunta que Dios hizo en sueños a Salomón es, ¿qué darte? El original dice así. Si usted mira la filología, la palabra exegética en el original, la palabra más bien es reflexiva. El Señor lo que está diciendo es, ¿qué quieres que te dé? ¿Qué darte a propósito del sacrificio que has hecho? Eso es. Si ve que ahí sí empieza a centrarse más la teología, no es que yo manipule a Dios y yo diga, yo haciendo esto obligo a que Dios se aparezca y me diga, no. ¿Qué tratas? ¿Qué deseas? ¿Qué quieres a propósito de eso? Porque el Señor conocía el corazón de Salomón. O como dice esta versión, pídeme lo que quieras. Está totalmente entonces relacionada con el sacrificio que Salomón estaba buscando. Salomón estaba buscando ¿qué? Apoyo divino. Véalo ahí en el versículo 6. Vea cuando el Señor le responde. Versículo 6 dice, Salomón respondió, versículo 6, Salomón respondió, tú trataste con mucho amor a tu siervo David, mi padre, pues se condujo delante de ti con lealtad y justicia y con un corazón recto. Y como hoy se puede ver, has reafirmado tu gran amor al concederle que un hijo suyo lo suceda en el trono. Mire esta oración sincera que tiene Salomón. No olvides, Salomón está dormido. Mire esta oración tan sentida que él dice. Salomón inicia aquí su pedido con una confesión de la gracia de Dios. Sí, diciéndoles, tú has sido maravilloso. Tú le has mostrado mucha misericordia a mi padre David. Tú has mantenido tu palabra y ahora me has puesto a mí y yo soy una prueba carnal de la respuesta que tú le diste, de la promesa que tú le diste a mi padre David. Sí, así comienza. Qué bonito que nuestras oraciones también comiencen así. Que antes de comenzar a pedir, nosotros reconozcamos la gracia que el Señor ha tenido con nosotros desde siempre. Ahora, no quiere decir que si no oramos así, pero el Señor Jesucristo nos enseñó que tenemos que orar con gratitud por las cosas que nos ha dado y por las cosas que no nos ha dado, por las cosas que Él permite y por las cosas que no ha permitido. Entonces es hermoso la forma como Salomón ora. Qué oración tan sincera. Gracias, Señor. Como decíamos ahora esta mañana en el curso Vida, gracias por permitirme llegar a una iglesia donde enseñan la Biblia. Y no porque nosotros seamos los únicos, pero gracias, Señor, ya está usted aquí, ya está usted en casa. Entonces eso es importante tenerlo presente. Entonces lo que está diciendo Salomón es, gracias, Señor, porque le has cumplido. En mí se cumple la promesa que le hiciste a mi padre David, de poner un rey, un sucesor. Gracias, Señor, por eso. Versículo 7, sigamos. Ahora, Señor mi Dios, me has hecho rey en lugar de mi padre David. No soy más, esa palabra, mira, no soy más que un muchacho y apenas sé cómo comportarme. ¡Qué hermoso! ¡Qué rotundo, queridos hermanos! ¡Qué belleza, hermanos! Es que nobleza la de este hombre. Por eso es importante hacer la salvedad de su matrimonio, porque aquí el hombre está actuando con toda genuinidad. Este hombre está hablando realmente con su corazón abierto, a pesar de que está en sueños. Ya les dije por qué en sueños. Salomón abre todo su corazón. Mire lo que dice, no soy más que un muchacho. Ya apenas sé cómo comportarme. Escasamente sé cuántos dedos tengo en la mano derecha. Claro, maravilloso. Y no solamente porque se refiere a su edad, que en efecto Salomón no había llegado a 20 años, no se había casado en consecuencia con la hija del faraón, ¿se dan cuenta? Habría una contradicción. Esas son las aparentes discrepancias que cogen que yo por lo menos las cogía cuando era inconverso y le decía a la gente qué incongruencia.
Por lo menos eso es incongruente. Es la razón, ¿se dan cuenta? Aquí Salomón no había llegado todavía a los 20 años. Tal vez algunos exegetas dicen que tenía 17 años. La verdad, queridas y queridos hermanos, no tenía 20 años. Pero mire lo que dice este hombre. Dice, Señor, soy un muchacho y apenas sé cómo comportarme. Entonces no se está refiriendo a su edad, sino se está refiriendo a su inexperiencia. Ay, y yo a los 16 años ya papá. Yo a los 17 años ya mamá. Ahora, si ya llegó, no la vas a abortar. Ahí está, y hay que aprender entonces cómo se hace la cosa. Pero queridos hermanos, es importante decir esto. ¿Qué es lo que dice él? Que es un muchacho y que es un inexperto en qué? Versículo 8. Dice, sin embargo, aquí me tienes. Aquí estoy. Un siervo tuyo en medio del pueblo que has escogido. Un pueblo tan numeroso que es imposible contarlo. Qué contraste el de Salomón con su hermano, con sus dos hermanos mayores, con Acnón y con Absalón. Este par de imberbes creía que eran capaces de administrar. No les importó nada. A uno le quiso dar golpe de estado a su papá, lo vimos. Lo estuvimos estudiando en el segundo libro de Samuel. Absalón le trató de dar, de hecho le dio golpe de estado. Qué actitud, qué contraste con sus hermanos mayores, que se sentían capaces de dirigir el reino del Señor. Salomón reconoce su imposibilidad para administrar el reino, para administrar un pueblo tan numeroso. Como alguien dijo, me gusta esta palabra que alguien dijo, mire lo que alguien dijo. Dios hizo el mundo de la nada. Y cuando usted y yo nos consideramos como nada, Él podrá crear algo de nosotros también. La voy a volver a repetir. Dios hizo el mundo de la nada. Y cuando usted y yo nos consideramos como nada, Él podrá crear algo de nosotros también. Qué maravilloso, ¿no? Versículo 9, así se consideró Salomón, nada. Pero hay gente que cree que las ciencias administrativas son un problema o que eso no existe. Quieren administrar, quieren, bueno, de todo, en todo, como papás, como lo que sea. Aquí estamos hablando de administración. Entonces vamos a mirar, si que esto se va poniendo cada vez más bueno. Entonces dice, versículo 9, dice, yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? No, qué belleza. Mire, la Nueva Traducción Viviente traduce este versículo de la siguiente manera. Mire cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Dice así, Dios, dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal. Bonita la traducción viviente, como lo. Dios, dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal. Salomón pide al Señor que le dé un ¿qué? Un corazón obediente y sabio para gobernar a su pueblo. Vuelvo y repito, el pasaje paralelo, así como están los pasajes paralelos de los evangelios, el pasaje paralelo de este pasaje es Segunda de Crónicas o Segundo de Crónicas, capítulo 2, capítulo 1. Allí la palabra como se traduce sabiduría. Si usted mira, no, pero lo vemos, Segunda de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo, ahí es la palabra que no dice discernimiento, sino sabiduría, que también es una buena traducción. Pero Crónicas dice que lo traduce la palabra como sabiduría, y tanto Reina Valera como Nueva Versión aquí lo traducen, es así, un corazón para aprender a discernir. Impresionante, queridos hermanos, porque en ese pasaje de Segunda de Crónicas, el pasaje paralelo dice, dame sabiduría, quiero que me des sabiduría. Alguien dijo que la sabiduría no es más que la habilidad de saber escuchar. ¿Qué tal esa definición de la sabiduría?
La sabiduría es la habilidad de saber escuchar. ¿Saben ustedes que Abraham Lincoln, uno de los hombres a quien yo admiro harto, presidente de los Estados Unidos, no recuerdo en este momento el nombre de uno de sus mejores consejeros, te decía a él, el mejor consejero, yo no sé qué era el apellido de este consejero, decía, el mejor consejero que yo tengo es John Tal. Y cuando incluso le dijeron, el presidente dice que usted es su mejor consejero, quisiéramos saber dónde aprendió usted tanta sabiduría para dar buenos consejos al presidente. ¿Sabe que él decía, sabe que él dijo? Yo lo único que hago es que cuando el presidente quiere hablar algo, me siento, dijo él literalmente, el presidente me lleva a su despacho, la oficina, ya llaman despacho, a la oficina, me sienta en su poltrona presidencial y él empieza a caminar. Yo me quedo sentado mirándolo y diciéndolo, sí, señor presidente. Sí, señor presidente. Y él va, no, ¿cómo se les ocurre? Ahora que cómo hace la segregación con los negros, esto no puede ser así. Y él, sí, señor presidente. Ah, pero ya encontré, hagamos esto y eso. Claro, hagamos eso, señor presidente. Increíble. Me encanta esta definición. Alguien dijo, la sabiduría no es más que la habilidad de saber escuchar. Yo sé que todos tenemos un corazón que escucha. Por eso me encanta la Nueva Traducción Viviente, la forma como traduce. Traduces, dame un corazón que sepa escucharte. Usted y yo también tenemos un corazón que escucha. Ya sabe usted que el corazón en las Sagradas Escrituras no es este órgano. En las Sagradas Escrituras, corazón es el ser interior, el hombre que se está formando internamente en nosotros. Ay, queridos hermanos, ¿usted tiene un corazón que escucha? Usted tiene un corazón que escucha. La pregunta que yo tengo para hacer es, ¿qué está escuchando usted? El problema no es que tengamos un corazón que escucha, todos tenemos un corazón que escucha. El problema es, ¿qué estamos escuchando? ¿Está escuchando usted, por ejemplo, dejar su matrimonio? ¿Está escuchando, por ejemplo, usted dejar la vida cristiana? ¿Está escuchando usted, por ejemplo, dejar su vida de integridad? ¿Qué estamos escuchando? Dame un corazón que te escuche a ti. Eso es sabiduría. Porque la promesa, y espero cumplirla, es mostrar la sabiduría desde la perspectiva bíblica. Queridos hermanos, todos, a todo momento estamos escuchando. De ahí la necesidad de pedir sabiduría a Dios para saber qué debo hacer y cómo debo andar. La sabiduría no es acumulación de conocimientos bíblicos. Eso nos puede servir de mayor castigo. Hay necios verdaderamente sabios, decía mi pastor. Hay necios verdaderamente atiborrados de conocimiento y algunos de conocimiento bíblico. Entonces la pregunta ahí es, Señor, dame un corazón que sepa escucharte a ti. En Eclesiastés 12:1, no vayan allá. Mire lo que dice Eclesiastés 12:1. Salomón escribió, este mismo Salomón, ahora ya viejo, como diría mi madre, ya reclamándolo la tumba. Mire lo que escribió este hombre, ya viejo, ya pecador, ya hastiado de la vida, cansado. Mire lo que dice Eclesiastés, seguramente Salomón recordando cuando tenía 17 años. Mire lo que dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos y vengan los años en que digas, no encuentro en ellos placer alguno. A todos nos va a pasar eso, y sobre todo cuando estamos llegando a la vejez y estamos tan enfermos o nos empezamos a poner tan sensibles de salud. Salomón, en este pasaje de Eclesiastés 12:1, queridos hermanos y amigos, anima a honrar a Dios mientras aún se es joven. Porque es que los jóvenes, yo escucho muchas veces hablando con los jóvenes y creen que van a tomar sabiduría cuando se casen o cuando vayan a ser viejos. No. Ese no es lo que dice la palabra del Señor. Salomón está animando a que se aprenda a honrar a Dios cuando se es joven y para que establezcamos las prioridades correctas temprano en la vida. Cuando usted que es joven, usted que me escucha, hay que harto jóvenes, usted tiene que aprender
a establecer temprano en su vida las prioridades de su vida. ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Cuáles son las prioridades en mi vida? Cuando Salomón dio este consejo, queridos hermanos, quizás estaba pensando en las decisiones tontas que había tomado en su propia juventud, como cuando se casó con la hija del faraón, porque cuando él se casó con ella, entraron los ídolos a Egipto, a tal punto que él le hizo un palacio para ella nomás. Ella le dijo, listo, nos casamos, seguramente la concertación política. Yo sé que hay algunos comentaristas muy piadosos que dicen que ella se hizo cristiana, se hizo piadosa, ella se hizo creyente. Porque es el cuento que se anda diciendo hoy en día. Tranquilo, vaya consiga su cananeo que aquí en la iglesia se lo convertimos. Vaya consiga su incircunciso. No es así. No es así, generalmente no ocurre así. Y la palabra del Señor, les voy a hacer un pequeño corto, ¿no? Les voy a hacer un pequeño adelanto, voy a estar raneando al que predique esa parte en el capítulo 11 de este libro, que allá llegaremos si Dios nos da licencia, o llegarán nuestros hermanos. Se nos dice que esta mujer y todas las demás fueron las que pusieron tropiezo en el corazón de Salomón. Entonces, queridos hermanos, Salomón acá, con base en su experiencia, ¿no? Como dice la canción, ¿no? Como dicen todos los temas musicales, ¿cierto? Mira mi experiencia, mírate en mi espejo que no te suceda, ¿cierto? Decimos constantemente eso. Con la hija del faraón, quiero repetirles, queridos hermanos, que el estilo de vida idólatra entró a Israel. Con esa mujer. ¿Sabe por qué? Pues porque los israelitas miraban y se daban cuenta, pero a la reina sí le permiten tener ídolos. Eso es posible. Ella fue la que comenzó. Uno dice, no, fue Jezabel, la esposa de acá, la fenicia. Pues ella también, que era fenicia. Pero mire cómo se fue esta mujer tirando el pueblo. Llegó un estilo de vida idólatra, tal como Dios lo advirtió en Deuteronomio. ¿Se dan cuenta por qué el cronista hace todo este contexto? Para mostrarnos cómo es que Israel llegó a la idolatría. Salomón sufrió por el resto de su vida las consecuencias de su mala decisión. ¿A qué edad? Jovencito. No crea que, queridos jóvenes y jovencitas, que eso es como cuando yo me case, ahí sí te sentaré cabeza. O ahí sí es el momento de pensar de una forma más seria la vida. Como lo dijimos en el mensaje pasado, hace 15 días me parece, o 20, lo dijimos en el mensaje pasado, mis decisiones, yo no las puedo basar pensando solo en lo económico, tomando mis decisiones solo en lo financiero, o tomando mis decisiones solo en mi gratificación personal. Eso lo dijimos hace 15 días, ¿recuerda? Hay gente que sus decisiones las toma con base en si económicamente me va mejor. Yo tomo estas decisiones con base en si eso trae una gratificación para mí. Recordemos que trajimos la historia de Lot y vimos cómo perdió su esposa, sus hijas terminaron acostándose con él perdió a su mujer, perdió hasta la moral por decisiones porque él solamente pensó en lo económico. Y hay muchos padres que también arruinan su hogar, arruinan sus hijos, porque lo único que piensan es en su trabajo. Entonces las decisiones que yo tomo, por ejemplo, en la parte laboral, no pueden estar basadas exclusivamente en lo económico, porque eso es no confiar en el Señor, que ha dicho, no temas, yo no te defraudaré, yo no te abandonaré, yo no te dejaré. Tú hónrame a mí y yo te honraré a ti. Tú ocúpate primero de mis cosas y yo me ocuparé de las tuyas. Busca primero el reino de Dios, búscame a mí, que es el reino de Dios, mejor dicho. Buscaré el reino de Dios, buscaré el reino de Dios. Estará por acá, estará por acá, estará por acá. El reino de Dios es el Señor Jesucristo. Buscarlo, complacerlo a Él. Ay, hermano, cuando tenemos que complacer a la esposa, complacer a los hijos, complacer al jefe, ¿a cuánta gente tenemos que complacer? Complazcamos solamente a uno y Él se encarga del resto. Es el Señor. Entonces, queridos hermanos, es importante decir esto porque ahí vamos calando
nos vamos dando cuenta porque era imprescindible ver todo lo que el cronista, la forma como encaja este y los siguientes capítulos. A veces, queridos hermanos, nos decimos que queremos vivir una vida santa, pero no todavía. Qué mentira, ¿no? Como cristianos, estoy hablando de la cristiana. Yo quiero vivir una vida santa, pero es que todavía estoy jovencita. Todavía necesito una canita al aire. El problema es que todavía usted no tiene canitas. Queridos hermanos, esto es impresionante. Aparentamos desear cosas buenas, pero luego decimos que queremos echar una canita al aire y pasarla bien por un tiempo. Así es, queridos hermanos. Vivimos como si no tuviéramos que sufrir las consecuencias de nuestras decisiones. Vivimos y actuamos, como lo decía ahora 15 días, usted en el lugar donde está y yo en el lugar donde estoy, somos el resultado de las decisiones que tomamos en otro tiempo. Somos el resultado, así como el cuerpito es el resultado de la comida que comemos. Nuestro estado emocional, económico, familiar y personal es el resultado de nuestras decisiones. Entonces, queridos jóvenes, mire lo que Salomón nos enseña. Entonces, hermanos queridos, si sabes hacer lo correcto, no esperes hasta que seas más mayor, hablemoslo así, hasta que seas más grandecito de lo que eres o hasta cuando seas adulto o viejo. Hazlo ya. Me acuerdo en este momento de la niña Margarita. Margarita era una niña cristiana piadosa, muy hermosa, era la mejor del salón. Y ella siempre trabajaba y buscaba que la profesora llegara a los pies de Cristo, su profesora. Y un día jugando al amigo, ella decía, no, Margarita, más adelante, yo ahorita no. Gracias, Margarita, eres la mejor del salón. Y un día jugando al amigo secreto, el regalo que le tocó a la profesora fueron unas flores podridas. ¿Alguien ha escuchado flores? ¿Alguien ha olido flores podridas? Eso huele horrible. Cuando se pudre, eso huele hiede. Eso no huele, eso hiede. Y le dejaban en el pupitre a la profesora que era muy bonita, muy joven, muy bonita, le dejaron sus ramos de flores podrido. Y ella dijo, a ver, ¿de quién fue esta broma? Les aseguro que no se va a salir con la suya. El que me hizo semejante broma, mínimo lo hago que lo expulsen del colegio. No admito semejante broma. Y Margarita dijo, no, profe, no hay necesidad yo fui la que te las dejé. ¿Tú, Margarita? ¿Tú, justamente tú, la mejor niña? ¿La number one? ¿La número uno? ¿Cómo me dejaste un regalo de esta naturaleza? Dijo, porque esas flores me las recuerdan a usted, profesora. Su merced quiere servirle al Señor cuando ya sea una flor marchita y que ya hieda feo. No sé si será cierto o no será cierto, pero la verdad es que la ilustración, el punto que quiero remachar, al punto que le quiero dar es, si usted es joven y llegó a este tiempo, honre al Señor. Y si usted es viejo y apenas llegó al Señor, no diga la palabrita religiosa, ay, lástima no haber llegado más joven. Más bien diga, lo que me queda de vida será para tu servicio, Señor. Amén. Porque Él es sabio. Yo he escuchado tipos que empiezan a predicar diciendo, venga jóvenes, si ojalá yo tuviera su edad si usted tuviera la de esos mismos jóvenes, andaría haciendo lo mismo que esos jóvenes, o peor que esos jóvenes. Porque somos muy buenos padres para los hijos ajenos. Queridos hermanos, queridos jóvenes, hagan lo que tienen que hacer ahora. Hazlo ahora. Las decisiones que tomemos cuando somos jóvenes son decisiones que impactarán el resto de tu vida. ¿Perdiste a ese chico? Gloria al Señor. ¿Perdiste a esa chica? Gloria a Dios. No forcemos nada. Hay la oportunidad ahorita de estudiar, estudia. Hay la oportunidad de hacer un hogar, haz un hogar. Si es lo que el Señor está buscando, que ves que el Señor está buscando en tu vida. Nunca, queridos jóvenes, nunca, y a los mayores también, nunca, hermanos queridos, es tarde para empezar a obedecer la palabra de Dios. Lo quiero decir de una vez. ¿Qué es sabiduría según Dios? Obedecer y hacer la palabra de Dios.
Eso es sabiduría. Y yo que pensé que era meterme así al siguiente estudio bíblico, al próximo instituto bíblico, eso también te va a ayudar. Pero la sabiduría es obedecer la cantidad de conocimiento que usted tiene del Señor. Entonces, queridos hermanos, vea el versículo 9, otra vez. Que le des a tu siervo discernimiento. ¿Para qué? Para distinguir entre el bien. Eso es sabiduría. A Salomón se le dio la oportunidad de pedir cualquier cosa y pidió lo correcto, pidió lo que era. Él no pidió victoria sobre sus enemigos, no pidió riqueza, no pidió popularidad. ¿Qué habría pedido usted, querida hermana? ¿Qué habría pedido usted? Que yo me he hecho muchas veces esa pregunta. No haberme casado con este hombre, hubiera tenido otro matrimonio mejor, o no tener esta carrera. Pedimos y decimos una cantidad de cosas, y ya que dije lo del matrimonio, créanos, a todos los matrimonios nos pasa lo mismo, no solamente a usted. Eso es madurez en el matrimonio. Llega un momento en la vida de todo matrimonio que por momentos se cree que se casó con la persona que no era. Pero ¿qué va? Si usted se hubiera casado con la otra, igual. O peor. Porque el matrimonio no es un estado ideal, es un estado santo. Es el elemento que Dios usa para trabajar nuestro carácter, nuestro pecado. Entonces, queridos hermanos, pidió sabiduría. ¿Para qué? ¿Para qué? Para chicanear. Para que dijeran en todos los púlpitos, ¿cuál es el hombre más sabio? Para que cometieran en todos los púlpitos el error teológico. ¿Cuál es el hombre más sabio? Salomón. No. Desde el punto de vista administrativo, vea el versículo 13. No alcancé ya a llegar allá, pero el versículo 13 lo dice claramente. Dice el Señor dándole la respuesta, bueno, llegaremos. Entonces, queridos hermanos, eso es importante. Salomón pidió sabiduría para discernir entre el bien y el mal. Y una de las señales del cristiano maduro es ¿qué? ¿Cuál es una de las señales del cristiano maduro? Cuarto instituto bíblico. Uy. Maestría en Biblia. Uy. Maestro en teología sistemática. Uy. Egresado del Magister de California de John MacArthur. Uy. Como que a mandar callar. ¿No han visto esos libros que le venden y por detrás dan el nombre del autor del libro? Magister, Pekister, Mestester, Newchester. Tienen más cartones que un tugurio. No es que sea malo. Pero en la siguiente página nos dice que ese tipo se divorció. ¿Cuál sabiduría? El cristiano maduro es el que aprende a distinguir entre el bien y el mal. La sabiduría divina es el que sabe hacer lo que Dios le manda y lo hace. Los padres y maestros hemos hecho bien nuestro trabajo si nuestros hijos o nuestros estudiantes llegan a la adultez capaces de separar las decisiones piadosas de las impías. Si logramos que nuestros hijos aprendan a distinguir entre una decisión impía o mi estudiante y una decisión sabia, hice mi tarea, se lo aseguro, o hice gran parte de mi tarea. El proceso para aprender esta habilidad toma tiempo en los jóvenes y en nosotros también. Como nos lo enseña Salomón, el discernimiento es algo que aprendemos a medida que dependamos de Dios. El discernimiento no se aprende así por más. Sí, desde el punto de vista intelectual, desde la idea abstracta o conceptual se aprende, pero es en la práctica. Es en la práctica. Ya casi que es automático. Ya casi que me para el policía y yo no estoy pensando en sobornarlo. Ya casi que es automático. Y no quiere decir que no pecamos. Yo soy un gran pecador. Usted viera los pecados no tal vez míos, tal vez no vendría a la iglesia. Ese no es el punto. Queridos hermanos, la pregunta es, ¿estás enfrentando una decisión o una relación o una circunstancia difícil? Pídele sabiduría a Dios. ¿Por qué tienes que pedirle sabiduría a Dios frente a las decisiones? Porque a Dios le agrada esa petición. Vea el versículo 10. ¿Qué dice el versículo 10? Al Señor le agradó que Salomón hubiera hecho esa petición.
A Dios le agrada cuando con sinceridad los creyentes buscan y piden sabiduría piadosa y discernimiento. ¿Quiere que le diga una cosa, queridos hermanos, para mostrar cómo es el discernimiento que el Señor nos va dando del corazón humano? Hay personas que piden esto, esperando que Dios les dé el resto. Hay gente que quisiera vivir la prueba de Job, para que Job le doblara, para que Dios le doble al final de su prueba las bendiciones. Eso es un error teológico. Eso es no conocer al Señor. Pida sabiduría, ya que el Señor lo demás se lo añade. ¿Qué le añade? Plata y dinero, como enseñan muchas iglesias. La Biblia enseña a través de Proverbios cómo se hace uno dinero. El dinero se hace a través de un trabajo honesto y trabajando, volviéndose ojalá un profesional. O teniendo un trabajo en el cual usted trabaje, ahorrando, haciendo buenos negocios, poniendo delante del Señor, el Señor dando prosperidad económica. Para eso usted no necesita el Espíritu Santo. Para eso usted no necesita la sangre de Cristo. Usted necesita la sangre de Cristo es para salir del infierno. Para progresar, hacer progresos económicos, teniendo un buen trabajo. Eso es lo que Proverbios enseña cómo hacerse rico. Lo escribió un hombre muy rico como Salomón. Entonces, queridos hermanos, es importante eso porque a Dios le agradó la sinceridad. Él estaba pidiendo una sabiduría piadosa, una sabiduría verdadera. Acompáñenme a Proverbios. Dejen una marquita ahí y acompáñenme rápidamente a Proverbios. Quiero leerles Proverbios. Mire lo que dice Proverbios 2:2. A Dios le agrada cuando con sinceridad, repito, no por religiosidad. Declare, hermano, declare que usted quiere sabiduría. No declare. ¿Usted realmente quiere agradar a Dios? No, agradar a Dios no es agradable para mucha gente. Agradar a Dios no es agradable para mucha gente. Hacer lo que el Señor dice en tu trabajo, en tu hogar, en tu vida, eso no es agradable. Cuando uno no está entrenado, uno no es agradable. Hacer la voluntad de Dios no es agradable, buena y perfecta cuando estamos por fuera de la comunión con Dios. Que sea honesto, que sea íntegro, con su familia, con sus hijos, con el Estado, con el gobierno. Es una vida difícil. Se llama proceso de santificación y eso dura toda la vida. Agradar a Dios es sencillo en un sentido, pero en otro, cuando yo pongo lo mío, pues obviamente que no. Mire lo que dice Proverbios 2:2-6. Bueno, leamos desde el 1. Hijo mío, si quiere ponga su nombre ahí. Hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas hacia ¿qué? Y de corazón te entregas a la inteligencia. Si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como al billullo, si la buscas como a la plata, eso lo entendemos inmediatamente todos, como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios, porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. No es conocimiento por conocimiento, es la aplicación. ¿Usted se sabe el Padre Nuestro de memoria? ¿Cuántos de aquí se saben el Padre Nuestro? Eso. Si ya con eso, ya usted tiene eso en su corazón, haga eso que el Señor dice allí y será sabio. Queridos hermanos, veamos entonces la respuesta divina a la petición de Salomón. Volvamos rápidamente, por favor. Ya estamos terminando y vamos a leer desde el versículo 11 al 14, que es lo que nos falta. Dice, de modo que le dijo, bueno, al Señor le agradó que Salomón hubiera hecho esta petición, de modo que le dijo, como has pedido esto, y no larga vida ni riquezas para ti, ni has pedido la muerte de tus enemigos, sino discernimiento para administrar justicia, voy a concederte lo que has pedido. Te daré un corazón sabio y prudente como nadie antes de ti lo ha tenido ni lo tendrá después. La historia de Reyes y de Crónicas mostrará que ningún rey tuvo la administración, el discernimiento para administrar ese pueblo. Porque es que olvidamos la petición de Salomón. Salomón no está diciendo, Señor, concédeme sabiduría para ser ejemplo de todas las iglesias. Está diciendo, es para administrar este pueblo, para ser un buen estadista. Y de hecho llevó, vuelvo y repito, desde el punto de vista histórico, llevó a Israel al esplendor más grande. Además, sigue diciendo el Señor, además, aunque no me lo has pedido, te daré tantas riquezas y esplendor que en toda tu vida, mire, si es que se refiere a un rey, no dice ningún ser humano.
¿Cómo leemos la Biblia? ¿Qué exégesis hacemos? Está hablando es de reyes, vean, estoy demostrándoselo bíblicamente. Te daré tantas riquezas y esplendor que en toda tu vida ningún rey podrá compararse contigo. Si ve que se está refiriendo a esas reyes, la sabiduría como estadista. Y si andas por mis sendas y obedeces mis decretos y mandamientos, como lo hizo tu padre David, te daré una larga vida. Como leímos, al Señor le agradó la petición de Salomón y le concedió lo que pidió. Pero debemos tener en cuenta que el don de sabiduría, escucha esto para terminar, el don de sabiduría no garantiza que Salomón siempre permaneciera en la santidad. Uno puede ser muy sabio, pero Dios busca ¿qué? Santos. La sabiduría no nos garantiza ser santos. Y el Señor dice, ya acabándose la Biblia, dice el Señor, sabios seréis porque yo soy sabio, ¿cierto? ¿Qué dice? Santos seréis, porque sin santidad es imposible. La sabiduría no garantiza la santidad. Eso pasó con Salomón. Eso es lo que le ocurre a Salomón. Por eso es que el Señor le dice, si permaneces haciendo lo que te digo, entonces el Señor recalca, le alargaría los días en la tierra si andaba en sus caminos. Versículo 14. Versículo 14. Si andas por mis caminos y obedeces mis decretos y mandamientos, como lo hizo tu padre David, ¿te daré qué? ¿Te daré qué? ¿Le dio el Señor larga vida a Salomón? Uy, qué corcha, ¿le dio larga vida a Salomón? Prueba de que no, murió joven. ¿A qué edad murió Salomón? Si tenía aquí 20 y eso que no tenía 20. ¿Y cuánto gobernó? 40. O sea, ¿cuántos años tenía? No había llegado a 60 años todavía, mientras que David llegó a 80. El que no era sabio con la sabiduría de Salomón, sino el que era pastor, el que tenía el corazón conforme al Señor. A pesar de 60 años, tampoco vamos a decir que es mala vida. Pero fue que al final esa era la condición, ¿sí ve? Su sabiduría no le garantizó su santidad. Eso es importante tenerlo, queridos hermanos. La infidelidad de Salomón en sus últimos años impidió la plena realización de la voluntad de Dios para su vida. Eso es importante. Por eso es que la palabra del Señor dice en Proverbios que ayudemos a nuestros hijos ¿a qué? A que sean ¿qué? Sabios. ¿Para qué? Para que Dios no les quite la vida antes de tiempo. Al impío no, porque al final se las van a ver con el Señor. El impío puede ir 80 años. Pero si nuestros hijos no están siendo sabios, y en eso somos culpables todos, tenemos nosotros que revisarnos. La sabiduría divina o bíblica es un corazón sabio y entendido que lo considera y lo evalúa todo desde el punto de vista de Dios y su palabra. Estoy enamorada. Ahora sí no voy a ver la Biblia para ver si Dios quiere o no quiere. Me salió el trabajo de la vida. Y justo el trabajo de la vida me salió el domingo de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Recuerda el título del sermón de hace 15 días. Dios nunca te concederá algo que te aleje de Él. Eso no es ninguna bendición. O sea, son maldiciones disfrazadas de bendiciones. Esta sabiduría, queridos hermanos, que es evaluar absolutamente todo desde el punto de vista de Dios y su palabra, esta es la sabiduría que es un verdadero tesoro en la vida. Proverbios dice que esta sabiduría vale más que la plata. Que cuando yo no le doy esta sabiduría a mis hijos, ¿qué dice Proverbios? Terminaré llorando con ellos. Ahí está la canción, una canción muy popular, que se llama El ausente. Donde el hombre desde la cárcel pide, por favor, díganle que pongan un lugar por el ausente en esta Navidad y que brinden por el ausente, que aquí está el hijo desobediente,
porque no escuché a mi madre, que no está ya presente. Esta sabiduría es uno de los verdaderos tesoros de la vida. La palabra dice, vale más que la plata, vale más que el oro. Dios desea darle sabiduría a todo creyente. Y esta sabiduría viene al creyente, no tengo tiempo, sería motivo del siguiente sermón. Esta sabiduría viene al creyente por 3 medios. Vea los 3 medios, cómo llega la sabiduría. Por medio de la oración, como le pasó a Salomón, Santiago 1:5. Por la iluminación del Espíritu, como dice Romanos 8. Y en tercer lugar, por la búsqueda diligente de las Escrituras para aprender los caminos de Dios, como enseña Salmo 25:4. Quisiera que nos pusiéramos de pie con su Biblia en mano y me acompañen a Proverbios y vamos a leer de manera antifonal el Proverbios 4. ¿Proverbios qué dije? 4. Vamos a leer de manera antifonal. Si usted no tiene Biblia Reina, Nueva Versión Internacional, tranquilo. Creo que aquí no lo pusieron ya. Entonces, ¿cuál es la clave? Yo leo un versículo y ustedes el otro. Yo leo un versículo y ustedes el otro. El versículo 27 es el último y ese lo leemos todos al unísono, ¿de acuerdo? Entonces, un versículo yo, un versículo usted. Y el último lo leemos todos. Pensemos en el mensaje de hoy, en la predicación de la palabra de hoy. La sabiduría es lo máximo. En realidad, si usted mira Proverbios, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5 va a hablar de la sabiduría. Me gusta la nueva versión porque casi todos los titulares es la sabiduría es lo máximo, lo mejor la sabiduría. Entonces comienzo. ¿Ustedes son hijos de Dios? Entonces nos está hablando nuestro papá. Escuchen, hijos, la corrección de un padre. Dispónganse a adquirir inteligencia. Cuando yo era pequeño y vivía con mi padre, cuando era el niño consentido de mi madre, O sea, perdónenme, es que es imposible no predicar. O sea que David veía que Betsabé consentía mucho a Salomón y le dijo, no tan consentido, papi, aférratelo. Ahora no es que sea malo ser consentido, pero mira lo que su padre le enseñó. Eso lo está hablando David, lo está hablando Salomón de lo que le dijo su padre. Y dijo, cuando yo era niño consentido de mi madre, mi padre me instruyó de esta manera, aférrate de corazón a mis palabras, obedece mis mandamientos y vivirás. 5. Ese como que me tocaba a mí, ¿cierto? ¿Me perdona? Perdóneme. Bueno, entonces, 6. No abandones nunca la sabiduría y ella te protegerá. Ámala y ella te cuidará. 7. Tremendo. Estima la sabiduría y ella te exaltará. Abrázala y ella te honrará. 8. 9. Escucha, hijo mío, acoge mis palabras y los años de tu vida aumentarán. Cuando camines, no encontrarás obstáculos. Cuando corras, no tropezarás. No sigas la senda de los perversos, ni vayas por el camino de los malvados. Los malvados no duermen si no hacen lo malo, pierden el sueño si no hacen que alguien caiga. La senda de los justos se asemeja a los primeros albores de la aurora. Su esplendor va en aumento hasta que el día alcanza su plenitud. Y sigue insistiendo David a su hijo: hijo mío, atiende a mis consejos, escucha atentamente lo que digo.
Ellas dan vida a quienes las hallan, son la salud del cuerpo. Aleja de tu boca la perversidad, aparta de tus labios las palabras corruptas. Endereza las sendas por donde andas, allana todos tus caminos, todos. No te desvíes ni a diestra ni a siniestra, apártate de la maldad. ¿Qué consejo le daba David a su hijo? No. Padre, gracias te damos por tu muy santa y poderosa palabra. Hemos aprendido, Señor, que la sabiduría es hacer tu voluntad, que es andar en tus caminos, Señor. Yo pensé que era lo más difícil, Dios mío. Pensé que necesitábamos de tratados filosóficos o de ir a la universidad para sacar un PhD en filosofía. Así lo creíamos mucho. Yo lo creía así porque yo era un necio, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque has ido podando el corazón mío como el de mis hermanos. Gracias por la sencillez de tu palabra. Gracias, Señor, porque ahora podemos pedirte con un corazón honesto. Danos, te lo rogamos, Padre Celestial, el poder en tu Espíritu Santo de hacer tu buena voluntad, porque ella es agradable, buena y perfecta. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.